Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer una clase de repaso de tercero de ESO para repasar un poco los enlaces químicos, ¿vale? Bien, vamos a empezar por el enlace metálico. El enlace metálico, ¿vale? Consiste en una red de cargas positivas ¿vale? Muchos iones positivos y entre medio de ellos lo estabilizan un montón de electrones, ¿vale? Los electrones se deslocalizan y van navegando dentro de la red de iones positivos. El enlace metálico es característico de los metales, como puede ser el oro, el hierro o el aluminio. Y este enlace metálico, pues, tiene unas características que son altos puntos de fusión, también conductividad. La mayoría de los metales son conductores de electricidad y el calor, ¿vale? Conducen la electricidad y el calor porque los electrones se mueven libremente dentro de ellos, ¿vale? Y suelen ser insolubles en agua. Vale, esta sería los enlaces metálicos. Luego tenemos los enlaces iónicos. Que estos se componen de un no metal, normalmente, y un metal. Pues, por ejemplo, cloruro de sodio o cloruro de calcio, ¿vale? O hidróxido de calcio. Aparte de que sería no metal, es de hidróxido, ¿vale? Este es el no metal y este es el metal. Y en este compuesto iónico, en los enlaces iónicos, consiste en una red de cargas positivas y negativas alternamente, unas alternadas a la otra. Ah, aquí me he dejado que eran dúctiles, y maleables. Eso quiere decir que se puede hacer cables o se pueden estirar, ¿vale? Los enlaces metálicos. Bueno, y esta red, digamos que tienen esta forma. Hay iones alternos, uno positivo y uno negativo, ¿vale? Estas conducen la electricidad en fundido y en disolución. Eso pasa porque los enlaces, o sea, porque el NaCl, por ejemplo, cuando lo echas en el agua, se vuelve Na y Cl, se separan los iones y entonces y eso son cargas que transportan la corriente eléctrica, ¿vale? Son duros, pero quebradizos. ¿Vale? Entonces yo cuando le pego a un pequeño golpe aquí, las iones del mismo signo quedan enfrentados y por eso se puede romper muy rápido, ¿vale? Y tienen también altos puntos de fusión.
depende del compuesto, pero no los tiene tan altos como los del alce metálico. Bueno, y los últimos que vamos a ver son los covalentes. Bueno, esto también podemos decir que es un enlace por carácter electrostático o enlace electrostático. Eso quiere decir que una carga positiva y una carga negativa se atraen porque son por fuerza eléctrica, ¿vale? La fuerza eléctrica es entre las cargas positivas y negativas. Y luego nos quedan los covalentes. Dentro de los covalentes tenemos que distinguir dos cosas. La red covalente, que estos son los de diamante, grafito, SiO4 o tetraóxido de silicio, que es lo que forma la arena, y el vidrio, ¿vale? Estos son muy aislantes, poco conductores, ¿vale? Y estos son los más duros que hay. Digamos que en estas redes covalentes comparten electrones un átomo con otro átomo. Entonces, todos los átomos comparten electrones dentro de la red y es lo más duro que existe. Aislante y si son insolubles. Después de la red covalente vendría los covalentes moleculares. Los covalentes moleculares son compuestos que tienen dentro de la molécula enlace covalente por ejemplo, el agua, ¿vale? H2O es una molécula de hidrógeno, oxígeno e hidrógeno. Pues el oxígeno, bueno, aquí estos puntitos simbolizan los electrones. Entonces, este hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno y este hidrógeno comparte otro electrón con el oxígeno. Entonces, la molécula de agua es muy estable y es difícil de separar. Pero claro, una molécula de agua con otra molécula de agua tiene enlaces débiles, ¿vale? Entonces, dentro de la molécula, enlace covalente. Entre moléculas tiene enlaces débiles. Vale. ¿Qué enlaces tiene? Los enlaces débiles que estamos hablando. Pues concretamente el agua tiene puentes de hidrógeno. ¿Vale? Para que tenga una molécula puentes de hidrógeno, tiene que tener alguno de estos materiales: nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y electrones libres. Bueno, pero esto no hace falta que os lo aprendáis para el examen. Tiene que tener electrones libres y una cosa que se llama variación de electronegatividad. Pero bueno, eso no entra para el examen. Y las que no tienen puentes de hidrógeno, pues, que son la mayoría, pues tienen unos enlaces aún más débiles. Con lo cual, estos suelen ser gases a temperatura ambiente. También son aislantes y tienen bajos puntos de fusión y ebullición. ¿Vale? Entonces, dentro de estas que no son fuentes de hidrógeno, ¿vale?, estarían las fuerzas de Van der Waals y los
en enlaces dipolo-dipolo. De London, que se llaman también. Las fuerzas de Van der Waals son unas fuerzas que se producen entre moléculas polares, o sea que tienen dos polos, y entonces se pueden imponer de esta manera. Esto simboliza el polo positivo y el negativo, entonces con otro polo positivo y negativo pues se van a atraer por la atracción electrostática, ¿vale? Por lo mismo, por electricidad, se atraen porque son positivo y negativo. Y los dipolo-dipolo, estas son las, por ejemplo, estas de fuerza de Van der Waals, pues sería el CO, el CCl4, no, porque esta es apolar. Bueno, CO. Y el dipolo, así, estas son las que son bimoléculas, y el CO2, el CCl4, porque son simétricas y estas no tienen diferencia de electronegatividad. Bueno, no pueden hacer dos polos, ¿vale? Porque son tan simétricas que no podrían hacer dos polos. Entonces lo que hacen es, en un momento dado, se induce un dipolo, o sea, porque se acercan los electrones de una molécula, o sea, de un átomo más a, por ejemplo, imaginaos que en el agua los electrones se acercasen más al oxígeno, ¿vale? Pues entonces ya formaría, o bueno, si tenemos la molécula de N2, el N2 es así, imagina que tiene unos cuantos electrones aquí, 1, 2, 3, cada par de estos es un electrón, o sea, cada barra de estas es un par de electrones. Entonces imaginaros que en un momento dado, pues este nitrógeno se acerca un poco más hacia aquí y esto se forma ya un dipolo. Y este dipolo induce otro dipolo porque este negativo va a atraer a los positivos de este y entonces con eso se enlazan. Pero son las más débiles, ¿vale? Y este, como he dicho, es en estos, ¿vale? Bueno, y yo creo que con este resumen ya tenéis bastante para estudiar para el examen. Adiós.